Cuando suelto, dejo todo en manos de Dios, ¿sí? Cada uno puede entender este concepto de Dios, puede decir universo, divinidad, vida. Bueno, no vamos a discutir con este concepto, ¿no? Aunque yo no entienda lo que está pasando. Esa es la parte más difícil, porque todos queremos soltar si entendemos lo que está pasando. No, yo no entiendo lo que está pasando, pero lo suelto igual. ¿Por qué? Porque nosotros percibimos el mundo de una manera tan concreta, limitada, restringida, porque miramos siempre a través de las memorias, ¿no? Como si tuviéramos unos lentes a través de los cuales vemos, ¿sí? Esos lentes están sucios, entonces veo todo distorsionado. No veo las cosas como realmente son. Y eso es lo que tengo que aprender, a ver las cosas como son, no como yo creo que son. Esto no significa que yo me tengo que resignar, porque a veces confundimos, ¿no?, esto con resignarnos, no, sino que es como un abrir la puerta. Si yo no suelto, no puedo estar en cero. Cuando suelto, estoy en cero. Si no suelto, no estoy en cero. Estar en cero, recordemos que es estar en el presente, estar en la inspiración. Dejo de estar apegado a los resultados, a querer que las cosas sean como yo quiero que sean, porque si no me obsesiono, me apego. Este apego hace que mi conciencia permanezca en una vibración de pobreza, de carencia. Cuando me desapego, mi vibración es más alta. Estoy en la abundancia, ¿no? Es como decir internamente, ¿no? Dios y yo estamos trabajando unidos, cooperando. Yo coopero con el universo cuando suelto y cuando no me cuestiono que por qué. O sea, no pregunto por qué pasa lo que pasa. Confío realmente. Me desapego. Bien. También tengo que soltar esta idea de lo que es bueno y lo que es malo. Eso es súper importante, porque si no, yo le meto juicio a lo que está sucediendo y ya como que destruyo todo lo que podría haber sucedido si yo me hubiese dejado en manos de la vida, ¿no? Bien. Recordemos que el único poder que yo tengo es cómo reacciono ante lo que sucede. Esa es la única capacidad de la que gozo, ¿no? Entonces yo decido cómo quiero reaccionar. Es un derecho que todos tenemos, esa capacidad de decidir. Aunque yo no pueda cambiar las circunstancias, tengo que recordar que las circunstancias en realidad son neutras. Es mi interpretación lo que hace, ¿sí?, que eso yo lo catalogue o lo etiquete de bueno o malo. Bien. Entonces, estamos continuando con este asunto del cero y del soltar. Esto del no querer soltar o el no querer entregar todo en manos de Dios tiene mucho que ver con esto de mi parte intelectual, bueno, vamos a llamarle el ego, de que siempre quiere tener razón. Nosotros siempre queremos tener razón. Preferimos tener razón antes que ser felices. Por eso no confiamos. Entonces, esto yo me lo tengo que plantear en cada momento, porque después, si yo digo el Ho'oponopono no me funciona, es porque yo me la paso teniendo expectativas, queriendo que las cosas sean como yo quiero,
y practico el Ho'oponopono para que pase lo que yo quiero, por eso no me pasa. ¿Bien? Bueno. Entonces, abandono la idea esta de querer tener razón. Esto que yo pienso, a veces yo me creo tanto mis pensamientos que me obsesiono en que las cosas son como yo las pienso. Pero recuerden que los pensamientos son memorias y responden a una visión muy limitada de lo que realmente está pasando. Nosotros interpretamos, otra vez vuelvo a decir, a través de estos filtros la realidad, entonces nunca vemos la verdad. Somos muy arrogantes. Pensamos que sabemos más que Dios, más que la vida, más que los demás. Y eso nos enreda en un bucle del cual después nos cuesta salir. Por eso nos estancamos y atraemos justamente lo contrario a lo que deberíamos atraer, porque estamos siempre proyectando, estamos siempre viendo la realidad desde las memorias. Entonces el apego a tener razón es el mayor obstáculo para ser feliz. Eso me impide avanzar y me cierra las puertas. Entonces, ¿a quién yo le estoy dando crédito? ¿A lo que pienso acerca de mí, o sea, mis programas? ¿A lo que pienso de los demás? ¿A lo que los demás piensan de mí? ¿A lo que yo considero que es bueno o malo? ¿O reconozco que todo es perfecto tal como es? Bien. Entonces, tengo que salir de ese sentimiento de arrogancia, de soberbia. Si no, no voy a estar nunca en el cero y nunca voy a estar en la inspiración. Es mejor decir no sé, que es una actitud humilde. Humildad es dejar de pensar, dejar de pensar. Dejar de darle el poder o el control a mis pensamientos. ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Esa parte de mí que sabe más o yo? Este que yo creo ser. Bien. A medida que me hago humilde, mucho más humilde, cada vez más humilde, sé que hay algo más grande que sabe más que yo. Bien. Y abandono el apego. Abandono el apego. A mis pensamientos, a mis convicciones. Y le doy el mando a Dios. Por eso siempre hay que preguntarse, ¿quién manda? Entonces, me abro, relajo mi corazón, sonrío y no me resisto. Soltar funciona, me libera, me da paz, más allá de lo que yo puedo entender, esa paz más allá de todo razonamiento. ¿Bien? Cuando permito, soy. Recuerden esa frase, cuando permito, soy. El tema es que nosotros tenemos miedo a estar en el corazón, por eso estamos siempre en la cabeza. Hola Sandra, de San Juan. Ah, claro, porque todavía tu conciencia no comprendió que vos y tus hijos son lo mismo. Vos crees que tus hijos son tus hijos y vos sos vos. Ese es el problema que tenemos todos. Entonces, cuando vos soltás y confiás, es decir, que vos soltás y confiás y que te es sencillo, ¿por qué pensás que para ellos no es sencillo? Cuando yo pienso que para los demás no van a poder, les estoy quitando poder a los demás, los estoy debilitando. Y eso me saca del cero.
y me salta, entonces en realidad no estoy soltando y confiando. Por eso el autoengaño es muy sencillo, o sea, es una trampa muy sutil para nosotros. Ay, no, yo sí, pero ellos no, mira, pobrecitos. Bueno, ahí nos tiende la trampa el ego. El miedo es ego, miedo, intelecto, es todo lo mismo. Es esa parte de la mente loca, que racionaliza todo, que piensa y piensa y piensa. Entonces yo pienso, y ahí estoy en las memorias. Cuando pienso, estoy en las memorias. Yo pienso que suelto. No puedo pensar que suelto. Siento. Es lo que vamos a hablar ahora. Una cosa es pensar y otra cosa es sentir. El trabajo de Ho'oponopono se hace desde el sentir, no desde el pensar. Para lo único que yo uso la mente consciente en el Ho'oponopono es para decir sí, suelto o no. El proceso después lo lleva a cabo otra parte nuestra, que es la parte que sabe. Y hay que aprender a diferenciar esto, porque si no, lo estamos haciendo todo a nivel intelectual. La espiritualidad no es pensada. Dios no piensa como nosotros, obviamente, ¿no? Ese miedo que tengo cuando practico el Ho'oponopono, que creo que lo practico para mí, y me olvido que solamente hay uno solo, hay uno. Parece que somos muchos, sí. En realidad la proyección es así. Pero solo hay uno. Yo lo practico para mí y para todos, no para mí solo. Si yo practico el Ho'oponopono para mí solo, y me pongo a mirar a ver cómo se sienten mis hijos, mi marido, mi tío, mi abuelo, no sé quién están ahí afuera, ya corto el proceso porque estoy desconfiando en Dios. Solo sucede lo posible, no lo que yo quiero que suceda o lo que yo creo que debería suceder, porque ahí estoy usando la razón. Yo tengo más razón que Dios. Hay que observar esa sutileza porque se nos escapa. Todo esto se debe al miedo. O sea, cuando yo no amo, es que estoy en el miedo. O amo o siento miedo. No puedo sentir las dos cosas a la vez. Es imposible. ¿Por qué siento miedo? Porque no sé quién soy. Cuando yo me olvido de quién soy realmente, es que siento miedo, porque confío en la persona, en esta masa corpórea a la que yo llamo yo. Y esa es más poderosa. Y creo que el Ho'oponopono lo practico yo, Silvina. Eso es ser arrogante. Por eso no me funciona. Por eso estamos trabajando con esto del cero, porque es que si no, no comprendemos lo que es el cero. Si yo me pregunto, ¿estoy en el cero? Es porque ya no estoy en el cero. Si me pregunto, ¿estaré confiando y soltando? Es que ya no estoy soltando y confiando. A la menor duda, desaparece la certeza. Y el cero, el estado cero, tiene que ver con la certeza. No hay dudas. Yo creo que soy estos pensamientos, estos sentimientos, estas emociones, y creo que soy esta. Y creo que estoy sola. Eso es lo que me da miedo. Entonces, como tengo miedo, no puedo confiar. Una cosa es decir que yo confío desde la cabeza y otra cosa es realmente sentir que confío. Pero como nosotros perdimos nuestro contacto con nuestro sentir, no estamos atentos a lo que sentimos realmente, es que ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos miedo. Bien. Entonces, cuando yo empiezo a reconocer mi esencia, cuando yo confío cuando yo sé quién soy. El doctor Lenz daba dos preguntas: ¿quién soy y quién manda? Si yo salgo, no puedo responder esas dos preguntas, no estoy practicando el Ho'oponopono. Estoy haciendo espiritualidades del ego, que es lo común de hoy en día. Hoy en día se llama nueva era. Manifestar, lograr cosas, ser como un mago, yo. Pero es que mi poder está justamente en ese al cual yo nunca le doy bolilla, que es mi parte cuerda, mi parte que sabe más.
Entonces ahí no siento miedo. ¿Mm? Hay un sabio que ya falleció, ¿no? Se llamaba Krishnamurti, que decía que el pensamiento, el conocimiento y el tiempo están unidos, ¿no? Entonces, él decía, el tiempo es pensamiento, porque el pensamiento es la respuesta de la memoria, que es conocimiento o experiencia. Por lo tanto, el conocimiento pertenece al reino del tiempo, y en consecuencia el tiempo, el pensamiento y el conocimiento no están separados. Es un único movimiento. Pero como nosotros estamos creyendo que transitamos por una línea de tiempo, pasado, presente, futuro, tenemos miedo de salirnos de la línea, porque creemos que lo que nos va a deparar el futuro. ¿Mm? Entonces, como nunca estamos en el ahora, ahora significa no hora, por eso a significa sin. Ese prefijo a significa sin hora, no hora. Es un presente sin tiempo. Las memorias tienen que ver con el pensamiento, con las emociones, tienen que ver con el miedo. Si yo tengo miedo, aparecen un montón de pensamientos. Por eso temo por los demás. Y me justifico como una justificación, porque ¿por qué yo tengo que tener miedo por lo que le va a pasar a los demás? Entonces no confío. Confiar es confiar en todo, no solamente en mí, como persona. Bien. Bien. Ajá. El asunto es animarse a hacer lo que uno cree que es bueno. ¿Mm? Nunca me voy a poner de acuerdo con los demás, obviamente. Este es el mundo de las diferencias y de los juicios, ¿no? Aunque sienta miedo, lo hago igual. El miedo es una emoción típica de aquí del mundo, ¿bien? Pero hay que reconocerlo, que lo siento. Negar que tengo miedo no me ayuda en nada. Entonces, aprender a sentir y a reconocer que tengo miedo y no engañarme. Bien. Como vuelvo a repetir, el Ho'oponopono tiene que ver con esta parte, ¿no es cierto? Cuando nosotros, recuerden como dijimos, yo tomo la decisión a un nivel consciente de limpiar, pero el proceso después se lleva a cabo solo, ¿no? Porque conecto, voy a las memorias, al subconsciente, para que el superconsciente las limpie, las borre. Yo no hago nada, yo, Silvina, no hago nada. Bueno, ni ustedes, con el nombre que tengan, no hacen nada. Creerme que yo hago es ser arrogante, vuelvo a insistir. Entonces, esto de reconocer lo que siento, por eso Ho'oponopono dice, lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. Es reconocer que lo que ya hice no lo puedo cambiar. No pudo ser de otra manera. Si yo me arrepiento y digo, no, debería haber hecho esto, chau, ya me salí del estado cero, otra vez estoy en las memorias otra vez. Bien. Fue como fue. Siempre ocurre lo correcto. Yo no sé qué es lo correcto. ¿No? Bien. Hay dos movimientos en la vida.
el movimiento justamente hacia la vida y el movimiento hacia la muerte. Estas fuerzas, que son como energías, están siempre en continuo movimiento dentro de nosotros. Y por temer a la muerte nos perdemos de disfrutar la vida. ¿Por qué yo no disfruto la vida? Porque no sé quién soy, porque me identifico con este cuerpo, esta persona. Entonces nunca vivo realmente la vida. Eso también me lo tengo que preguntar. Bien. Y en estos movimientos de vida y muerte es como que nosotros tenemos que tomar conciencia que siempre estamos eligiendo, ¿no? Es como si yo le dijera sí a la vida o no, sí o no. Sí, podríamos decir, es amar, vivir. No es morir, estar en las memorias. ¿Sí? No. Si ustedes se paran ahora, mientras me están escuchando, en algún espacio de su habitación, no sé dónde están sentados, en la cocina, no sé dónde estén, se paran, cierran los ojos un segundo e internamente dicen sí, van a ver que su cuerpo se va a inclinar hacia adelante, solo. Y si dicen no, se va a ir hacia atrás. Bien. Pasado, memorias. Hacia adelante está la vida. Estoy en el presente. Digo sí a la vida. Tal como es. No como yo quiero que sea. Mientras yo estoy con que quiero que sea, es que no. Me estoy peleando con la vida.